informar, entretener y educar. Los tres objetivos de cualquier medio. En el caso de los estatales, la misión está en hacer la educación entretenida e informar con veracidad. En tiempos del COVID-19, los canales públicos se han convertido en la primera referencia de la audiencia que desea información oficial sobre la pandemia. La población se ha reencontrado con sus medios estatales, ha descubierto programación de calidad en las distintas plataformas públicas. Medios estatales, misión, retos y oportunidades durante la pandemia. ¿Qué viene después? ¿Cómo subsistir? Este y otros temas es momento de analizarlos aquí, en Contrapunto. Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más de Contrapunto, el cuarto poder en tiempo de crisis. Yo soy José María Torrijos Legaspi y nos encontramos en esta ocasión en la cabina de Radio Nacional, parte de SER TV. Vamos a hablar de la labor de los medios culturales y educativos del sector público. Misión, retos y oportunidades que se han encontrado durante la pandemia del COVID-19 y qué vendrá después. Para esto tenemos varios invitados internacionales: Lorna Chacón de CINART de Costa Rica, Luis Incapié de TV Antioquia de Colombia, Iván Trujillo de TV UNAM de México y Giselle González, la directora de SER TV acá en Panamá. Con ellos mantuve una videoconferencia para hablar de todos estos temas y un poco más. Vamos a ver la primera parte. Adelante. Muchas gracias por estar en Contrapunto, gracias por acompañarnos en esta ocasión. Hablemos un poco, si tienen a bien, de los medios educativos y culturales, de su rol y de todas las oportunidades y retos pues que se han llegado, que han venido con toda esta situación que estamos viviendo actualmente en el mundo. Vamos a comenzar, si les parece, en el orden en que ingresaron a la llamada. Y quizá lo primero que pudiera preguntarles es, ¿cuáles son? ¿Qué es mayoritario? ¿Los retos o las oportunidades para este tipo de medios durante la pandemia? Señor Trujillo, comienzo con usted. Bueno, creo que ambos realmente son consecuencia uno del otro, ¿no? Por supuesto que hay retos muy claros para poder entrar, pero no cabe duda que la oportunidad en estos momentos es el tener un público literalmente cautivo, que realmente nos está pudiendo ver durante gran parte del día y que está atento a información. Hay un público al que hay que atender con mucha seriedad. En el caso de la televisora universitaria, que es la que yo dirijo, TV UNAM de México, por supuesto el reto es poder brindar información veraz, objetiva y de la manera más amena, que haga posible en esta situación de confinamiento a todo el público el poder estar realmente recibiendo información y poder quizás aligerar un poco esta situación de emergencia. Señora Chacón, usted en el caso de ustedes en Costa Rica, en CINART, señora Chacón, ¿qué ha sido mayor? ¿Los retos, las oportunidades? ¿Cómo es el panorama para CINART, por ejemplo, en estos momentos con la pandemia y las necesidades que tiene el público? Sí, bueno, igual que Iván, yo creo que ambos, pero sin duda me gusta a mí verlo como una oportunidad. Creo que en todo el mundo veíamos cómo el rating de la televisión abierta venía cayendo en los últimos años y pues Internet iba subiendo, ¿verdad?, exponencialmente. Y en esta coyuntura ha aumentado muchísimo la audiencia de televisión abierta. Entonces yo lo veo como una oportunidad, no solo justamente para llevar la información clara, veraz de lo que está pasando con la pandemia, de, como usted mencionaba, educación a distancia, de temas de salud y de temas de reactivación económica, que me parece también muy importante en todos los países, sino que para mí el reto está en cómo mantener esa audiencia. Cuando ya vayamos entrando en la nueva normalidad, ¿qué vamos a hacer los medios educativos y culturales para esa gente que se conectó por necesidad, digámoslo así, a nuestros medios? Muchos tal vez incluso no era nuestra audiencia y ahora lo es. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para aprovechar esta oportunidad y seguir siendo relevantes? Señor Incapié, vamos a retomar algunos puntos que se han mencionado. Por ejemplo, ahorita pues la audiencia literalmente está cautiva. Muchas veces no tiene forma de salir o tienen que quedarse en casa. Estas oportunidades que brinda la pandemia
los medios pueden, ante la necesidad o ante la situación, mientras se resuelve una cosa, ¿se puede ir pensando en lo que va a venir después? José María, un abrazo desde Colombia, desde Teleantioquia, el canal público con mayor audiencia en nuestro país, un canal regional que tiene sede en Medellín y tenemos cobertura también a nivel nacional. Quisiera enviarles un abrazo a nuestros amigos de CERTV, a nuestros amigos que nos acompañan en esta importante conversación. Y después de este largo saludo, hombre, pues tenemos unos retos importantes y son retos de acompañar, retos de educar, retos de brindar a la población una programación de televisión que sea parte de la familia en estas épocas donde estamos aislados, sobre todo en nuestro país que tenemos ya casi un mes de aislamiento obligatorio por parte del gobierno nacional. Entonces esos retos pues también tenemos que pensarlos más allá y tenemos que pensar cómo vamos a seguir acompañando, cómo vamos a seguir proyectando una programación educativa, cultural, una programación entretenida que nos permita seguir siendo parte de ese abanico de posibilidades que tienen las familias en este momento dentro de sus elecciones frente al consumo de la televisión. Entonces, lo que decían los compañeros es muy importante. Tenemos un panorama alentador en este momento porque tenemos a la gente en la casa, pero también tenemos que replantearnos y pensar muy bien qué vamos a hacer cuando ya volvamos a la nueva normalidad que se plantea y qué tipo de contenidos vamos a llevar para seguir siendo entonces los preferidos de la teleaudiencia en sus hogares. Directora González, le hago la pregunta a usted. Por ejemplo, habla el señor hincapié de los contenidos que se empiezan a emitir cuando la normalidad, pues, o la nueva normalidad de la que tanto se habla. Al principio, pues todos los canales transmitían muchos contenidos relacionados con el virus, pero ¿cuánto tiempo se puede mantener eso? O sea, ¿qué va a pasar dentro de 6 meses cuando el virus ya sea parte de la vida cotidiana, por llamarlo de alguna forma? Bien. Primero saludos a todos nuestros colegas de los otros países y qué bueno volverlos a ver por este medio. Oportunidades de la televisión pública, sobre todo la gran visibilidad que tenemos ahorita. Hay una gran convergencia de audiencia cautiva que nos está reviendo, nos está redescubriendo, digamos. Y eso para la televisión pública es vital, tener mucha visibilidad. Oportunidades como las que tuvimos justamente con nuestro colega de Teleantioquia, de intercambio de contenidos también, de hacernos visibles, no solamente en nuestros países, sino también de hacernos visibles en otras fronteras, porque hay necesidades de contenido y junto compartiendo contenidos también nos hacemos visibles fuera de nuestras fronteras. Para mí uno de los retos más importantes es esta nueva forma de trabajar y ver cómo mantenemos esa calidad de contenido alineado a la nueva forma de trabajar que nos va a esperar una vez se restablezca todo paulatinamente y poco a poco, ¿no? Y sobre todo el reto principal que todos lo han planteado, cómo mantener esa audiencia que hemos sembrado y que estamos cosechando rápidamente. Básicamente esos son los retos que nos esperan. Y sobre todo nos abrió una gran oportunidad en cuanto a la gran cantidad de información que existe. Los medios públicos se convirtieron ahora sí en la voz oficial. Cuando la audiencia quiere saber realmente qué es veraz y qué no es veraz, siempre van a buscar a sus medios públicos, a sus medios estatales. Entonces se nos abre una oportunidad también en seguir dándonos el sello de oficialidad en la información que transmitimos a través de nuestros medios. Estamos, digamos, que en nuestro boom, estamos en nuestro mejor momento y hay que aprovecharlo. Dice que cuando uno está surfeando y está arriba de la ola, hay que mantenerse arriba de la ola, ¿no? Ese es nuestro mayor reto y de todos los canales incluso, pero para la televisión pública de verdad que es una gran oportunidad. Ahora, esto me lleva a una pregunta. Los medios privados, los medios comerciales, por llamarlos de alguna forma, pues han fracasado en la misión de conectarse con la gente. La televisión pública, la televisión estatal o la televisión, en el caso, por ejemplo, del señor Trujillo, universitaria, ha tenido mayor oportunidad de conectar con el público y entender qué es lo que necesitan en estas instancias. Sin duda, no sé si hayan fracasado los medios comerciales, pero en el caso especialmente de la UNAM y el caso particular de México, la UNAM es una universidad generadora de conocimiento, que es una de las instituciones que ya cuenta de suyo
con mayor prestigio y confiabilidad por parte de la sociedad. El canal, por supuesto, el reto ahí es justo el poder dar esta información y también dar la voz a muchas voces que puedan estar a veces encontradas. Esa es una de las tareas. Y en ese sentido, efectivamente, nuestra audiencia ha aumentado y nuestra audiencia se acerca precisamente por lo que se mencionaba en este momento. Están buscando realmente seriedad y objetividad en la información y poder también discutirla. Y en la universidad eso se logra, por supuesto. También en nuestro caso, el usuario principal son los jóvenes y precisamente, aunque tenemos una gran cantidad de programas culturales que son consumidos por todas las edades, nuestros jóvenes, por supuesto, están socializando ahora con nosotros y tratando y finalmente, creo que tenemos también que recurrir a un lenguaje muy accesible a los jóvenes que hace una televisión mucho más amena. Claro, ahora vamos con usted, señora Chacón. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve usted qué ha pasado con los medios comerciales? En este momento, los medios culturales, educativos han tenido mayor ventaja, tienen menos dificultades por no tener intereses comerciales. ¿Cómo podríamos analizarlo? Sí, yo creo que aquí la clave es la palabra público, ¿verdad? Ser un medio público, bueno, porque existen medios educativos y culturales que son privados, pero evidentemente pues es la comunicación y el periodismo, yo siempre digo, es un servicio público en manos privadas y es la gran paradoja, ¿verdad?, de esta profesión, pero creo que en esta coyuntura se le ha dado el valor que deben tener los medios públicos. Es decir, en el caso del CINAR, por ejemplo, nosotros somos un medio público no estatal, no somos el medio oficial del gobierno. Sin embargo, cuando empezó la pandemia, el gobierno empezó a hacer conferencias de prensa todos los días para darle información y a los pocos días tomó la decisión de darle solo ingreso a un medio de comunicación que le diera la señal matriz al resto, justamente para evitar contagios. Y escogió al medio público, que tal vez no tenemos tantos recursos como los medios comerciales privados, pero hemos sacado dignamente la tarea. Y esto es importante por dos cosas, porque, por ejemplo, a veces las conferencias se extienden un poco y los medios comerciales las cortan porque tienen otros compromisos comerciales que consideran prioritarios. En el caso nuestro, nosotros, al ser señal matriz, por supuesto, y al saber que es de interés público, abrimos la señal hasta que se termine la conferencia. Hemos hecho otro tipo de transmisiones de este tipo y el público lo ha empezado a agradecer. Entonces, más allá de si los otros fracasaron o no, porque no es bueno hablar mal de los demás, creo que lo positivo es eso, que las personas han visto cómo los medios públicos le están respondiendo. En el caso también, por ejemplo, de Costa Rica, con un financiamiento del BID y con el Ministerio de Educación Pública, rápidamente nos movimos y conseguimos unos contenidos de pago de Plaza Sésamo, que en otras circunstancias no los hubiéramos podido comprar posiblemente, pero que ahora, y entonces vamos a arrancar con unos contenidos nuevos, aparte de lo que ya está dando el ministerio. Entonces, en fin, creo que es eso, es el valor de lo público y que los ciudadanos sientan que sus impuestos están siendo bien utilizados, ¿verdad? Que realmente el medio está respondiendo a sus necesidades. Y así que yo creo que eso es lo más importante de esta experiencia, poner en valor, valga la redundancia, el valor público de los medios. Y señor Hincapié, la señora Chacón hablaba, por ejemplo, de contenidos nuevos. ¿Cómo se hace en medio de toda esta situación? ¿O cómo fue cuando empezó, por ejemplo, los toques de queda o la cuarentena en el caso de ustedes también? Yo me imagino que ha cambiado un poco las dinámicas a lo interno del canal, ¿no? De producción. ¿Cómo se genera contenido mientras se vive esto? Aquí en Colombia nos divertimos mucho con una palabra que es reinventarse. Y ya la estamos usando tanto que ya molestamos incluso con ese término. Pero eso fue lo que nos tocó hacer en Colombia, reinventarnos, renunciar a algunos elementos técnicos que caracterizan nuestro canal, la calidad técnica, la alta calidad técnica que nos caracteriza, pues tuvimos que renunciar a algunas de las cosas y tuvimos que hacer programas por videollamada, tuvimos que hacer videos y promocionales con un celular.
Entonces, hemos tenido que tener ciertas renuncias desde lo audiovisual, pero también hemos tenido que recurrir a la creatividad para buscar la mejor manera de hacer televisión. A lo que no renunciamos fue a llevar 24 horas de programación a nuestros televidentes, en tener todos los espacios que tradicionalmente teníamos, pues desde la casa de los presentadores, reducir notablemente el número de personas en el sistema informativo y, en fin, buscar nuevas posibilidades de hacer televisión, de llevar contenidos con gran, pues valga la redundancia, con gran contenido, generando contenidos de valor y obviamente cambiando las maneras de producirlos. Pero en fin, esto nos ha llevado a cambiarnos un poco el chip por parte de los productores, por parte de los directores, por parte de los realizadores, para tener programas de televisión de una buena factura, obviamente cambiando algunos elementos desde la producción, pero acompañando, como lo he insistido desde mi primera intervención, a todos los televidentes en sus hogares. Señora directora, ¿podríamos decir que esta es una época donde el fondo va a tomar más peso que la forma, por lo menos en televisión? Yo pienso que sí, y la palabra es esa, reinventarse y redescubrirse también, ¿no? Nosotros tenemos un propósito muy claro, que es agregarle valor a nuestras audiencias a través de los contenidos que generamos, sobre todo con toques de entretenimiento porque estamos haciendo televisión. El medio privado obedece a un propósito totalmente diferente. El medio privado tiene una responsabilidad por su rentabilidad. Ahorita mismo no son momentos de generar rentabilidad, pero sí son momentos de generar que la audiencia está dispuesta a que se le den contenidos de calidad, que se le agregue valor a las audiencias. Y creo que el canal adecuado somos nosotros, los canales públicos, los canales estatales. Al ser un canal estatal en Panamá, nosotros nos debemos al Estado y el Estado pertenece a todos los ciudadanos. Por lo tanto, nos servimos al ciudadano. Somos un canal de servicio al ciudadano, ¿no? Y lo que está esperando el ciudadano es que su canal responda con unos contenidos diferentes. Yo creo que nos están descubriendo, Chema, este programa efectivamente es uno de los que se reinventaron en el camino. Tú no... Se le fue el micrófono. A ver, tuvimos ahí un pequeño problema con el micrófono de la directora. Se le fue. Ahí está. Eso, y regreso. Bueno, esa es parte de los retos de los cuales nos enfrentamos. Entonces, tú mismo te reinventaste dentro de tu propio formato y buscaste la forma de acercarnos a ti al programa. Y sobre todo hoy nos estás acercando a 3 países diferentes. En un programa que esto hubiese sido antes un poco más difícil de lo que es ahora, ¿no? La conclusión es, los canales públicos tienen su propósito claro y yo creo que esta ventana que nos dio la pandemia ha sido una ventana ideal para que el ciudadano y las audiencias comprendan nuestro propósito, nos redescubran y nos revean. Los canales privados, su propósito es buscar rentabilidad. Lamentablemente no están las circunstancias adecuadas para que eso surja, los cuales han tenido que disminuir sus producciones locales, no tienen contenido fresco, pero siempre hay alianzas estratégicas que se pueden establecer. En Panamá está pasando un fenómeno bien interesante. Se convocó a los canales privados para que junto con el canal estatal le brindáramos servicios de teleclases a los estudiantes. Y eso ha sido maravilloso. Los canales privados están dispuestos a dar más de 12 horas diarias para poder complementarnos en esa misión. Por primera vez la industria de la televisión se une en un fin de país. Y yo creo que eso, orquestado desde el canal estatal, nos está poniendo en la palestra nuestro propósito y yo creo que la gente y la audiencia lo está entendiendo ahora con mayor claridad. Justamente eso, y quiero preguntarles eso, las alianzas. ¿Son las alianzas en esta época clave para la supervivencia o para poder estar todavía a la vanguardia y poder continuar generando programación y seguirla y funcionando bien? Las alianzas no solamente a lo interno de los países, sino las alianzas regionales. ¿Cuán importantes son las alianzas regionales en estos momentos, señor Trujillo? Bueno, sin duda esta parte de reinventarse va por ahí también. Nosotros no somos un sistema público, pero no del Estado mexicano, sino somos autónomos, justamente como la universidad. Pero sin duda tenemos una estrecha colaboración con colegas de los sistemas
públicos que pertenecen a la federación o a los estados. Una de ellas es el trabajo que hace la televisión educativa del estado, especialmente para clases de primaria y secundaria. Nosotros desde hace 3 semanas prestamos nuestro tiempo matutino precisamente para hacer llegar a un público más amplio las clases para primarias, ¿no? Del nivel primaria, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Y eso nos ha redituado además, simplemente porque la señal no llegaba a otros lugares, una audiencia mucho mayor. Llegamos en semanas a tener 8 millones de espectadores viendo justamente en esa semana la televisión para los niños. Y esos espectadores se quedan, que son también padres de familia, en fin, se quedan para seguir viendo nuestra programación. En TV UNAM tuvimos quizás varias coincidencias favorables. Nosotros hacemos nuestra programación, esta reinvención, por épocas del año, por temporadas del año. Es decir, nosotros cuando empieza la pandemia estábamos iniciando nuestra temporada de primavera, en donde teníamos una serie de nuevas series y de nuevas cosas. Pero de inmediato también sacamos un programa que no es la primera vez que se hace, se ha hecho en casos de emergencias similares, como en nuestro caso sismos, en fin, incluso también cuando fue la pandemia de H1N1. También tenemos un programa que se llama La UNAM Responde. Y es un programa que, por supuesto, quiere dar información muy clara, es la voz de los especialistas de la UNAM en todos los ámbitos que tienen que ver con el virus, pero también las opciones culturales que maneja nuestra televisora, y una sección especial también iba dirigida a grupos vulnerables, qué pasa con diferentes gentes en lugares, y además un sexto segmento con un poco de humor, que se llama No Memes. Es un segmento que hace un análisis justamente de lo que está ocurriendo en las redes, la cantidad de cosas que se están poniendo y sobre todo señalar lo que puede ser fake news. Y por supuesto esto se maneja en un lenguaje juvenil muy, muy apropiado, que a su vez se convierte en un programa semanal en donde de media hora exclusivamente atacando el tema. Eso ha hecho realmente que podamos justamente conciliar muchísimos espectadores y que estén siguiendo las emisiones de TV UNAM no solamente cotidianamente, sino con mucho agrado. Señora Chacón, usted nos hablaba de Plaza Sésamo, por ejemplo, que tuvo la colaboración del BID, pero yo me imagino que ustedes pues, han buscado contenidos de otros países, así como ustedes a su vez le han ofrecido contenidos a otros países, ¿no? Sí, correcto. Bueno, yo creo que este tema de las alianzas se tiene que dar tanto a lo interno como hacia lo externo, ¿verdad? Yo también, bueno, soy la vicepresidenta de ATEI, de la Asociación de Televisoras Educativas y Culturales de Iberoamérica, y pues también formamos parte de la red TAL, que es otra red de televisoras. Entonces, por ejemplo, eso hacia lo externo, en ambas organizaciones hemos hecho repositorios de contenidos, hemos compartido muchos contenidos infantiles, justamente el canal Paca Paca de Argentina y otros también, bueno, de México también, de TV UNAM, hemos recibido contenidos y hemos compartido. Y yo creo que eso es muy importante porque si bien estas organizaciones existen hace muchos años, siento que es en esta coyuntura cuando más nos hemos unido y más hemos podido utilizar los contenidos los unos de los otros, lo cual también para el futuro y para la nueva normalidad nos pone a pensar que a veces cuesta un poco coordinar y coproducir, ¿verdad? Pero también que muchas veces en los países latinoamericanos hacemos cosas parecidas y que entonces podríamos potenciar mucho más en lugar de que cada uno ande por su lado haciendo lo suyo, pensar en hacer más cosas juntos. Y entonces bueno, efectivamente lo hemos aprovechado mucho y seguimos compartiendo y pensando en proyectos hacia lo externo. Pero hacia lo interno, en el caso de Costa Rica también se ha dado un caso muy interesante y es que nosotros somos un país diminuto, pero aún así lo regional cuesta muchísimo visibilizarlo en la gran área metropolitana o en el Valle Central, que es lo que nosotros llamamos. Entonces, si bien Costa Rica tiene 7 provincias o 7 estados,
todo se monopoliza en 4. A nivel informativo, a nivel económico, en fin, ¿verdad? Está muy centralizado. Entonces, existen muchos medios regionales, medios muy pequeños que llegan a través de cableras o a través de internet o de radios en las zonas rurales, especialmente en costas, y esta pandemia también ha puesto en jaque el poder y el valor de estos medios. Entonces nosotros como medio público, eso era un proyecto que yo desde que llegué estaba impulsando, estábamos armando, y nos había costado mucho, un noticiero regional como un Creative Commons, como un contenido colaborativo, donde todos ponemos contenidos, el CINART lo ensambla, digámoslo así, y es un contenido de uso libre para todos. Ahora con la pandemia, bueno, lo estábamos pensando hacer una vez por semana, y ahora con la pandemia igual les dijimos a todos, pongámonos las pilas, saquemos esto adelante, y salimos el próximo lunes con una edición diaria, lo cual yo me siento muy contenta porque ha sido difícil, pero pone igual en valor poder mostrar lo que pasa en todo el país, ¿verdad? No solo en la capital, no solo en las ciudades más importantes. Entonces creo que este tipo de alianzas, insisto, hay que pensarlas hacia afuera y hacia adentro, y sin duda creo que debería ser el método de trabajo para los medios educativos y culturales a partir de ahora. Señor Hincapié, usted, bueno, Teleantioquia, usted lo decía, es el medio de público con mayor sintonía. Y mire, pues ahora lo que decía la señora Chacón, usted, bueno, Antioquia no es la capital de Colombia, es un medio regional. ¿Cómo se maneja en el caso de ustedes esta situación? Nosotros en Teleantioquia pensamos mucho en los televidentes de nuestra región. Somos el segundo departamento más importante del país. Tenemos una amplia cobertura y, como les decía, a nivel nacional somos muy importantes. Quiero devolverme un poco para hablar de esas importantes alianzas. Lorna hablaba de cómo de manera colaborativa en grandes grupos de canales como los que pertenecemos a TEI, como los que pertenecemos a la Red Tal, hemos tenido la oportunidad de colaborar con producciones. CRTV, en el caso de Teleantioquia, también hace parte de la programación de nuestro canal regional, y tenemos una franja infantil en las horas de la mañana donde compartimos contenidos de diferentes países. Actualmente tenemos contenidos de Argentina, de Ecuador, tenemos contenidos de Panamá, obviamente, también contenidos de otros canales colombianos que nos han brindado esa posibilidad. Entonces hemos recurrido a alianzas internacionales que permiten varias cosas. Primero, tener nuevos contenidos en nuestra parrilla de programación, y segundo, permitir a los niños, niñas y jóvenes tener esa ventana al mundo, que nos parece también vital en estos momentos. Y obviamente, pues, seguir generando contenidos para diferentes públicos, contenidos para estar con la audiencia de Teleantioquia, y también, como lo decía Iván ahorita, contenidos educativos que son muy importantes para seguir en este proceso de acompañamiento de nuestros televidentes en esta época de confinamientos. Es momento de hacer un cambio comercial aquí en Contrapunto, el cuarto poder en tiempo de crisis. No se vaya, que ya volvemos. Pronto regresamos.